Hola amigas y amigos de México Unido, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación que hacemos para ustedes. Y vámonos directo a la información de las concentraciones que se dieron en todo el país, en diferentes ciudades y también en ciudades en el extranjero, para pedir a los consejeros y a los ministros del Tribunal Electoral que por favor respeten el espíritu de la ley. Y en este sentido, lo que se pidió fue que la sobrerepresentación de una fuerza política en la Cámara de Diputados es una distorsión de la voluntad de los ciudadanos que la Constitución acota precisamente para que haya correlación cercana entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignados. El propio INE lo reconoció así en su acuerdo de diciembre de 2023, donde dice que el número de votos sea lo más parecido al número de curules obtenidos en los órganos legislativos, pues la representación proporcional no es otra cosa sino el mecanismo para garantizar el pluralismo político, reflejo directo de la voluntad popular. Sin tener facultades y atentando contra la autonomía de las autoridades electorales, la secretaria de Gobernación proyecta una sobrerepresentación mayúscula que le otorga al oficialismo la mayoría calificada que no obtuvo en las urnas y proyecta una composición de la Cámara de Diputados que nada tiene que ver con la correlación de las fuerzas establecidas en las urnas el 2 de junio. La Constitución establece dos límites claros en la traducción de votos en escaños. Primero que nada, el gobierno federal pretende que le asignen el 74% de la Cámara de Diputados, es decir, que sus votos cuenten el doble y por tanto se reduzca al conjunto de la oposición a solamente un 26% de la representación, siendo que obtuvieron el 42% de los sufragios. La diferencia del 12% en las urnas se transforma en 48% en el Parlamento, multiplicándose por 4 y lastimando profundamente la pluralidad del país al pretender modificar radicalmente la proporcionalidad entre fuerzas políticas decididas por el pueblo de México en las urnas en detrimento de las minorías. Es decir, ellos tuvieron un 54% de los votos y lo que pretenden es el 75% de la representación y por tanto, pues como solamente hay 100%, ¿verdad? El 25% restante para la oposición que ganó el 45% de los votos. Pareciera que Morena quiere que sus votos valgan el doble y los de la oposición la mitad. Pues bien, existe otro límite para que no haya esta sobrerepresentación, como ya lo apuntábamos. El objetivo es que las reformas electorales de la última década del siglo pasado decían que ninguna fuerza pudiera por sí sola modificar la Constitución. Si se otorga la salvaje e inconstitucional sobrerepresentación a Morena en la Cámara de Diputados, se le permitiría a este grupo modificar la Constitución ignorando al 46% de los electores que no votaron por ellos, es decir, a más de 27 millones de ciudadanos. Con solo el 54% de los votos, lo que les decía, el Morena busca unilateralmente cambiar el régimen político, acabando con la división de poderes, eliminando todos los contrapesos y controlando las elecciones desde el gobierno. Cambio de reglas impuestas no solo por el grupo en el poder, sino también por todos sus aliados para enquistarse en el poder. La representación proporcional nace justamente para que las minorías estén debidamente representadas y la sobrerepresentación las reduce y las vuelve irrelevantes y testimoniales nada más, quitándoles el derecho como el de ser considerados para cambios en la Carta Magna e imponer acciones de inconstitucionalidad, lo cual significaría que la existencia de una mayoría sin contenciones podrían justamente no ser revisadas y hacer del país lo que les dé la gana. Ese no fue el sentido de la ley cuando se creó las modificaciones al artículo 54. Esto dejaría a la sociedad indefensa frente a posibles violaciones constitucionales. Esta sobrerepresentación de Morena desvaloriza las minorías y el voto de los ciudadanos que optaron por la oposición y abre paso a la dictadura mayoritaria. Ese tope del 8% está pensado justamente para una sola fuerza, la más votada,
no para todos esos grupitos, esos partiduchos que se aliaron a Morena y que también pretenden un 8% extra sobre el voto que obtuvieron. Lo que exigimos como ciudadanas, como ciudadanos, es garantizar de manera efectiva la pluralidad en los órganos legislativos, permitiendo que formen de ellos candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo a la vez que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerepresentación y así evitar que nuestra república esté en riesgo. De la misma manera, el tope de 8% debe considerarse también para las coaliciones, porque en lo contrario, la distorsión de la voluntad popular resultaría tan grande que el Congreso dejaría de reflejar a la sociedad mexicana en su pluralidad, algo que pues resulta absurdo. Por todo lo anterior, demandamos como sociedad civil que prevalezca una interpretación histórica, sistemática, teológica y garantista que preserve el espíritu de la Constitución y los derechos de las minorías, respetando el límite de 300 diputados para la coalición oficialista. No se está pidiendo que interpreten y apliquen la ley a las coaliciones por sus consecuencias políticas, sino estrictamente que lo hagan para no violar la Constitución. Esa es la mayor y suprema obligación de las y los consejeros del INE y de los ministros del Tribunal Federal Electoral. Estaremos muy pendientes y les pedimos a todas y a todos que también lo estén para las próximas acciones que se van a llevar a cabo, donde necesitamos que la sociedad civil sea la punta de lanza, como es en los países que finalmente logran la libertad. La sociedad civil es el pilar de la democracia. No podemos rendirnos, no podemos dejar a un grupo de delincuentes, de criminales, nuestro país. Esperemos vernos en las próximas acciones que se hagan a favor de la democracia en México. Consumatum est. Con el voto de los magistrados Mónica Soto, Alfredo Fuentes, Felipe de la Mata y Claudia Valle, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó anular la votación en 66 de las 170,000 casillas de la elección presidencial, como proponían Reyes Rodríguez y Yanine Otálora, por lo que quedó firme la votación total emitida el 2 de junio, que da por triunfadora a Claudia Sheinbaum. De esa forma, el Tribunal Electoral no modificará los cómputos distritales que emitió el Instituto Nacional Electoral y quedó firme el resultado de la elección presidencial. Ahora, el tribunal deberá emitir el cómputo final de la elección con 35.924.519 votos para Claudia, 16.502.697 para Xóchitl y 6.204.710 para Álvarez Maínez. Esto representó el primer paso para que el Tribunal Electoral entregue este jueves la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum. En la sesión pública de este jueves, la Sala Superior resolvió 240 juicios de inconformidad contra los cómputos de elección presidencial que promovieron el PAN y el PRD, además de Movimiento Ciudadano. En sus proyectos, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Alfredo Fuentes declararon inoperantes los argumentos que ofrecieron el PAN y el PRD para impugnar los cómputos en diversos distritos electorales, entre ellos los que destaca que se recibió votación en fecha distinta o por personas u órganos diferentes a los facultados por la legislación, que permitieron sufragar a ciudadanos sin credencial para votar, sin estar en las listas nominales, y no pasó nada. Se ejerció violencia física, también opresión sobre miembros de las mesas directivas de casilla y la existencia de supuestas irregularidades graves no irreparables. Violencia sobre los electores, violencia del crimen organizado e intervención del presidente de la República. A su vez, en sus proyectos, la magistrada Yanine Otálora propuso anular 29 casillas en diversos distritos electorales, pues consideró que fue posible determinar que las mesas directivas estuvieron integradas de manera indebida. Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso anular 37 casillas que representaban 11,000 votos en diversas secciones electorales de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas. En total, los proyectos proponían anular 66 de 170,000 casillas del 2 de junio, lo que apenas significaba el 0.04%. Sin embargo, por mayoría de votos, la Sala Superior declaró inoperantes los agravios
no pasó nada y determinó no anular dichas casillas. Claudia Sheinbaum es presidenta. La crueldad y el abuso se recrudecen en Venezuela ante la desesperación de Maduro al no poder presentar las actas del pasado proceso electoral, donde al parecer ganó la oposición en Venezuela. El chavismo se convirtió en nazismo o fascismo y pueden ver en este video cómo colectivos marcan con X las casas de su propio pueblo, que según esto defendían y que seguramente han denunciado por no estar con el régimen. No dejaremos morir a Venezuela. Los venezolanos es necesario que se sientan acompañados también por las y los mexicanos. Ellos nos necesitan. Así, Jaime Bailey en este video nos mantiene informados sobre los muertos, los detenidos y la criminal represión que está sufriendo por defender su libertad el pueblo venezolano. Lula, Petro y López Obrador le han pedido o le han exigido a Maduro que muestre todas las actas. Yo no sé si es una buena noticia, porque ellos saben, mejor que yo, y yo lo sé también, que Maduro está ganando tiempo para falsificar las actas, ¿no? Entonces, en un par de semanas Maduro dirá, muy bien, a petición de Lula y Obrador y Petro, mostramos todas las actas y van a mostrar las actas falsificadas por los chinos, ¿no? Por otra parte, hay casi 2.000 jóvenes presos, ¿no? Casi 2.000 jóvenes. Solo porque en los días posteriores al fraude salieron a protestar. Entonces, claro, ya los jóvenes no salen a seguir protestando porque la dictadura ha dado un zarpazo represivo brutal. Por su parte, ha sido vergonzosa la respuesta del presidente de México, López Obrador. Brasil, Colombia y México, que intentan mediar una solución para la crisis en Venezuela, insistieron en que deben divulgarse los resultados de todas las mesas de votación por parte del Consejo Electoral y no del Tribunal Supremo, donde supuestamente fueron enviadas. Los cancilleres de los tres países dijeron en un comunicado que consideran fundamental la presentación por parte del Congreso Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2024 sean desglosados por mesa de votación. Agregaron que tomaron conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quien inició un proceso en torno al proceso electoral, pero que consideran que es el Consejo Nacional Electoral y el órgano al que corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales. Nuevamente, nos avergüenza que López Obrador esté del lado del dictador, lejos que de manera contundente, ya que va a ser injerencista en estos resultados, que finalmente tenga una postura tan tibia. Y peor aún, más vergonzosa, ha sido la invitación a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum al criminal de guerra Putin y obviamente a su amigo Maduro, justificándolo con argumentos simplistas, infantiles y sobre todo cómplices, demuestran una complicidad terrible con este régimen. Pues nosotros seguiremos al pendiente de lo que pasa en Venezuela. Fuerza Venezuela y toda nuestra solidaridad a quienes están luchando por su libertad. Desde el 1 de diciembre del 18 y hasta julio de este año, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, únicamente ha recibido un total de 2 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual. De acuerdo con una solicitud de transparencia elaborada por el diario El Universal, derivado de la revisión de expedientes, el organismo dirigido por la inútil de Ana Gabriela Guevara recibió una de las denuncias en la Ciudad de México en la disciplina de pentatlón moderno y otra en el estado de Guanajuato en la disciplina de karate, señalando a la Federación Mexicana de Karate. Según informa la CONADE, ambas denuncias no fueron admitidas debido a que, en ambos casos, las personas señaladas como agresoras no ocupaban un cargo o comisión dentro del Servicio Público Federal, hecho por el que no son competencia de dicha comisión. Es decir, como siempre, no pasa nada. Y por otro lado, con 2 videos que nuevamente exhiben el nivel de los funcionarios de Morena, en esta ocasión el cónsul de México adscrito en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, con actitud prepotente, majadera, insulta amedrenta a empleados de la embajada y al propio embajador, y también le grita a 2 mujeres empleadas de la dependencia. Vean nada más la fichita, quien justamente en la entrevista con Ciro Gómez Leiva se justifica, minimiza y hasta se ríe cuando lo cuestionan de su conducta como funcionario y representante de México
en Shanghái. No puedo preguntar, le estoy preguntando. Así como fue buena para denunciarme, así dígame. No le puedo preguntar, le estoy preguntando a usted. Usted es mi subordinado. Es subordinado, pero también mío. Respóndame. Respóndame. Así como me denunció, respóndame. No le pregunto al embajador, le estoy preguntando a usted, yo soy su jefe también. Muy buena para sí, pero no para responder. Muy buena para denunciar. Chinga tu madre otra vez. Rémora. Rémora. Insultos no me ofenden. No. Duele. No me claro duele. Que me duele. Claro Cualquier que me cosa duele. que quiera ver de aquí, trátelo con el cónsul general. A ver, Punto. sigue siendo su jefe. No se haga pendejo. El jefe es el cónsul Tu general. jefe soy yo también. Él es el jefe. Él es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe. Yo sigo instrucciones del jefe máximo como usted lo sigues dice. instrucciones, porque estás bajo mí. Ministro. Sí. No, a ver, no te metas, vete a la chingada. No te metas si no quieres que te haga otra cosa. Y nuestra solidaridad para la población de Chalco, pues ha sufrido graves afectaciones por las lluvias de los últimos días, al grado de quedar incomunicadas aproximadamente 3.500 familias, principalmente en las colonias Culturas de México, Jacalones y Jardines. La causa principal se atribuye a la acumulación de basura en las calles y una destrucción en el sistema de drenaje que generó un taponamiento en el colector Solidaridad, el cual se colapsó en 4 puntos diferentes. Los vecinos, como muchas otras ocasiones, han tenido que recurrir al uso de lanchas para desplazarse a sus trabajos o llevar a cabo su vida diaria. Según la nota del diario Excelsior, firmada por B.B. González, muchos vecinos sobrevivieron solo con los alimentos entregados por los bomberos o algunos vecinos, pues la ayuda externa no se materializó de inmediato, igual que la asistencia médica y la entrega de recursos. Y aquí la pregunta de México Unido. ¿Y la inútil gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, esa que arrasó en las elecciones con muchos, pero muchos votos de la gente de Chalco, esa que debiera estar al frente de los trabajos de desasolve y apoyo a los damnificados? Sí, esa, Delfina Gómez, ¿dónde demonios está? ¿Quién sabe? Pues como ya pasaron las elecciones y ya ganó, pues que el pueblo bueno y sabio se arregle como pueda, como pueda. Y se quejaban de Peña Nieto. ¡Qué barbaridad! Y vendrán cosas peores. Pues esto es una bomba, porque pues ante la falta de información que ha querido establecer Estados Unidos al gobierno mexicano del caso de la captura, la entrega del Mayo Zambada, que no hay mucha información, pues bien, ahora nos llega una bomba justamente desde el propio Mayo Zambada, que nos dice el sábado pasado en una declaración: no me entregué, me secuestraron. Así fue como Ismael El Mayo Zambada declaró mediante su abogado que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, que fue citado a una reunión con el gobernador de Sinaloa y con el diputado electo Héctor Melesio Cuen, de acuerdo con una carta difundida por el periodista Keegan Hamilton. Por su parte, López Obrador, ante estas declaraciones, dijo este sábado que esperará la versión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que actuará de forma prudente y precavida. Esto luego de que se reveló que Ismael El Mayo Zambada declaró que fue secuestrado y llevado a la fuerza a Estados Unidos mientras esperaba reunirse con el mandatario estatal morenista, el gobernador. Al arribar al rancho, vio a Guzmán López, quien lo dirigió a un cuarto donde hombres armados lo golpearon y encapucharon para después ser llevado en una camioneta y posteriormente ser trasladado a un avión privado. El Mayo aseguró que no dudó en seguir al hijo del Chapo, dada la naturaleza del encuentro y las personas involucradas. El capo también aseguró
que en esta declaración que Héctor Melesio Cuen fue asesinado en el mismo lugar en el que fue secuestrado y no en una gasolinera, como lo aseguraron las autoridades locales. De acuerdo con la declaración, a la reunión asistió también José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, quien acompañó a El Mayo, y también estaba contemplado que llegaría Iván Guzmán Salazar, líder de los Chapitos. El líder histórico del cártel de Sinaloa fue detenido la tarde del 25 de junio en un aeropuerto del Paso, Texas, por autoridades estadounidenses. La Administración de Control de Drogas, la DEA, ofreció una recompensa de $15 millones por información que diera con su paradero. Por su parte, López Obrador afirmó este viernes que el gobierno de Estados Unidos no le ha proporcionado información suficiente. Queremos saber sobre esto, así lo dijo. Y destacó que la Fiscalía General de la República, la FGR, en México, está llevando a cabo su propia investigación, pues como se han tardado durante 6 años, reiterando que su gobierno no participó en la operación que llevó a la detención del Mayo. Ha sido reiterada la aclaración de que él no tuvo nada que ver, argumentando que el señor Zambada, así le dice, no fue capturado por el gobierno mexicano. ¿Por qué tanta consideración al señor Zambada? Lo que sí sabemos es que ha sido humillante cómo Estados Unidos lo ha tratado, pero bien merecido lo tiene porque López Obrador no es confiable. Y como lo han documentado varios medios, existe una presunta complicidad con los cárteles, lo que se ha visto evidenciado a través de la estrategia de abrazos, no balazos. El gobernador Rocha Moya, al parecer, es una de las bisagras que ocupa López Obrador y sus hijos para ponerse en contacto con el cártel de Sinaloa, de acuerdo con este video que nos regala Anabel Hernández, periodista de investigación especializada en los cárteles mexicanos. De acuerdo a la información que recabé por este informante de primera mano, me comenta que Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de los Chapitos, quien también fue detenido junto con el Mayo Zambada, de hecho es el que le pone la trampa y lo lleva a Estados Unidos, me informan que también ha sido detenido y que será procesado ya sea en la Corte de Distrito de Columbia o de Chicago, Illinois, donde tiene 2 procesos abiertos, y se espera que en poco tiempo pueda acogerse a un programa de testigos protegidos, como ha ocurrido con su hermano Ovidio Guzmán. Hablaba de que este golpe no solo causará un cisma dentro de esta organización de Sinaloa, sino principalmente en las áreas de gobierno. En mi conversación con esta persona que tuvo participación directa en la operación, le pregunté directamente si en todo este año, en estas indagatorias, habían escuchado de las conexiones entre López Obrador y el cártel de Sinaloa. Me afirmó que sí, que existen estos señalamientos por parte de informantes con los que ellos han contado en este periodo de tiempo. También le pregunté sobre el involucramiento de los hijos del presidente, de los sobrinos del presidente con los Chapitos, y este informante me corrobora que efectivamente es así, que se trata de una relación, ya sea de relaciones personales, es decir, los hijos de AMLO son amigos de los Chapitos, pero además habría algún tipo de intercambios de otra naturaleza de por medio. Uno de los ejemplos que me da esta persona sobre los contubernios entre el gobierno de López Obrador y el cártel de Sinaloa es que hace más o menos un año el FBI intentó hacer un operativo para detener a Jesús Alfredo, uno de los 4 hermanos integrantes de los Chapitos, uno de los más salvajes, más violentos. Había la intención, tenían la ubicación de cómo poder detenerlo el año pasado, y sin embargo, cuando ellos comparten esta información preciada, sensible al gobierno de México, ellos, de acuerdo a lo que me dice, les consta, lo pudieron seguir, monitorear, es que el gobierno filtró la información a los Chapitos para poder evadir este operativo de captura. Como parte de las corruptelas, también habla, por ejemplo, de las diferentes pruebas que existen en contra de Rubén Rocha Moya, el gobernador morenista del estado de Sinaloa, que es uno de los protagonistas del libro de la historia secreta, justamente porque es una de las bisagras, es uno de los contactos
que López Obrador ocupa para ponerse en contacto con el cártel de Sinaloa cuando no lo hace él directamente. Y este tema no lo podemos dejar pasar por alto, es el cierre de la autopista México-Puebla por parte de un grupo de ejidatarios inconformes por la falta de cumplimiento del pago histórico de más de 30 años. Así es, 30 años sin cumplir con un adeudo por parte de diversos gobiernos federales de todos los colores, y el de hoy sigue con la misma tónica de falta de atención hacia esos grupos sociales, lo que ha generado un caos vehicular y económico de miles de millones de pesos, según la Canacar, pues los afectados decidieron cerrar la autopista para presionar a la autoridad, provocando inmovilización de miles y miles de conductores de transporte liviano, mediano y pesado, públicos y privados. Hace unas semanas fue el Arco Norte, hoy la México-Puebla, y el gobierno no hace absolutamente nada, porque es muy fácil tener como daño colateral a la población sin que se les auxilie, sin que vea si tienen algo de comer, y sobre todo se permite a estos grupos que la población sea secuestrada por horas, por minutos o por días. Esto ya se ha vuelto una costumbre. Pues dice López Obrador que no habrá represión. Así es que un centenar de mexicanas y mexicanos por un problema no resuelto seguirán afectando a millones de mexicanos que directa o indirectamente reciben algún tipo de beneficio o servicio por parte del transporte de carga y pasajeros. Eso en cualquier otro país se llama anarquía, secuestro y falta de gobierno, pero aquí es la tolerancia y la no represión. ¿Hasta cuándo tendremos un gobierno que gobierne justamente para todas y todos los mexicanos y no solamente para quienes aplauden al presidente? Un presidente negligente que no hace el uso legítimo de la fuerza como le compete y como lo faculta la Constitución, y favorece a los grupos de choque. ¿Cuántos atletas mexicanos que participan en los Juegos Olímpicos han ganado medallas? París 2024 le ha dado a México varias preseas de plata y de bronce. Osmar Olvera, la joya en clavados que balconeó a Ana Guevara y es multimedallista en París 2024, envió una carta donde dice que se quedó sin apoyos porque Ana Guevara y la CONADE le quitaron las becas. A lo largo de 2 semanas, París 2024 nos ha regalado momentos de satisfacción gracias a deportistas mexicanos como Osmar Olvera, el joven clavadista, quien con tan solo 20 años ya acumula 2 medallas en estos Juegos Olímpicos: plata en clavados sincronizados y bronce en salto individual de trampolín. París 2024 han dejado muchos gritos de madrugada a las pantallas desde México y otros muy animados en vivo mientras toman una chela de 8 euros en las sedes de los Juegos Olímpicos, salpicados por la emoción de los clavadistas y atletas mexicanos que consiguieron medalla o se quedaron muy cerca, pero se llevan la gloria de estar entre los mejores del mundo. Daniela Gagiola voló en su bicicleta de 45 kilómetros por hora en una final por el oro. Alexa Moreno en las rutinas de gimnasia, Alan Cleland sobre las olas, los clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez soñaron alto desde la plataforma de 10 metros. Aunque sin medalla, ha habido participaciones históricas, como el regreso al ritmo de Queen del equipo de natación artística mexicano a los Juegos Olímpicos después de una ausencia de 28 años y tras vender toallas y trajes de baño para financiar sus gastos. Sirvió vender calzones, sirvió muchísimo. Así lo dijeron a TUDN Nuria Diosdado, capitana de nado sincronizado, en referencia a las críticas de Ana Gabriela Guevara y la polémica por el retiro de becas a deportistas acuáticos. Más allá de las ganancias para pagar muchas cosas del equipo, sirvió para hacer un gran ejército de personas. Nos agarraron las espaldas aquí. Así lo agregó. Es una vergüenza que la CONADE, encabezada por Ana Gabriela Guevara, quien ella misma recibió estas becas, haya encabezado una encarnizada lucha y pleito absurdo con los deportistas acuáticos, quienes han hecho realmente un gran esfuerzo y no solo eso, nos han otorgado medallas. Una vergüenza de la CONADE y del gobierno mexicano y Ana Gabriela Guevara, quien ha sido acusada de varios actos de corrupción, y un gran gusto, aplauso y un gran orgullo que estos clavadistas, que estos deportistas nos hayan representado en París 2024.